¿Qué tal? Bienvenidos al reporte Crame. Hoy no es una emisión más, es una edición especial y marca un punto de inflexión en la forma en que analizaremos el riesgo y la gobernabilidad en México. A partir de ahora, los índices de ingobernabilidad nacional del reporte Crame se presentarán de manera trimestral y ya no bimestralmente como se venía haciendo. ¿Por qué? Porque México ya no puede entenderse a partir de eventos aislados, ni de crisis momentáneas que aparecen y desaparecen del debate público. Hoy, el riesgo se construye por acumulación, por desgaste, por decisiones que no se corrigen a tiempo y por problemas que se administran en lugar de resolverse. Por eso, este ejercicio se convierte desde hoy en una herramienta de seguimiento sistemático del riesgo político, institucional y de gobernabilidad en México. No es para alarmar, sino para entender. No es para reaccionar tarde, sino para leer a tiempo. La edición que presentamos hoy corresponde a la tercera entrega ya del Índice de Ingobernabilidad Nacional. Y lo que revela este tercer corte no es una crisis que apenas comienza, sino un país que ha aprendido ya a convivir con ella. Y antes de entrar al diagnóstico, es fundamental explicar cómo se construye este índice y qué mide exactamente. Porque el índice de ingobernabilidad nacional no es una opinión y tampoco es una editorial. Y no es una lectura tampoco coyuntural. Es una herramienta de análisis estratégico. El índice fue diseñado para responder a una pregunta muy concreta. ¿Qué tan capaz es un Estado de sostener gobernabilidad real bajo condiciones de presión acumulada? No mide popularidad, no mide discursos y tampoco mide intenciones. Mide capacidad efectiva del sistema. Metodológicamente, el índice de ingobernabilidad nacional se construye a partir de 5 dimensiones estructurales. Primero, la seguridad territorial. No solo cuánta violencia hay, sino si el Estado conserva realmente el control efectivo del territorio y del uso legítimo de la fuerza. El segundo, la economía real. No la estabilidad macroeconómica aparente que aparece, sino su capacidad para amortiguar tensiones políticas y sociales a través de crecimiento, inversión y consumo. Tercero, la soberanía operativa. Es ese margen real de autonomía del Estado para tomar decisiones estratégicas sin una subordinación funcional a actores externos. El cuarto es la credibilidad presidencial. Esa capacidad del Ejecutivo para sostener un relato veraz, coherente y confiable. Es en especial en contextos de crisis. Y quinto, la capacidad de corrección política, la aptitud institucional para identificar errores, ajustar estrategias y redistribuir recursos de poder a tiempo. Un punto metodológico clave: ninguno de estas dimensiones por sí sola determina el valor del índice. El índice de ingobernabilidad nacional penaliza la convergencia de debilidades. Cuando varias áreas críticas se deterioran al mismo tiempo y ninguna logra compensar estructuralmente a las demás, el riesgo deja de ser sectorial y sí, se vuelve efectivamente sistémico. Por eso, el índice no castiga eventos aislados, castiga procesos persistentes no corregidos. Y es que en la zona crítica, variaciones que parecen pequeñas, como pasar de 85 a 87, no son marginales. Indican normalización del riesgo y una reducción real del margen del error del sistema. Este índice se apoya con mucho orgullo en un algoritmo propietario de Strategic Foresight, diseñado para ordenar señales fuertes y débiles en el reporte Crame. Y además ayuda para evaluar su persistencia en el tiempo y estimar un impacto acumulativo sobre la gobernabilidad. Pero el resultado no se publica de forma automática. Cada corte del índice es validado por un panel de evaluación
integrado por académicos y analistas senior, que contrastan el resultado con evidencia empírica reciente y análisis comparado. El objetivo no es un consenso político ni quedar bien con un partido o con el otro. Nuestro objetivo es y seguirá siendo ser robusto analíticamente. Dicho esto, entraremos ahora sí al resultado. El tercer índice de ingobernabilidad nacional arroja un valor de 87 puntos sobre 100. Su clasificación es de riesgo crítico. Y este número es importante, pero lo es aún más cómo se comporta en el tiempo. El primer índice de gobernabilidad tuvo 72 puntos y ubicaba al país en riesgo alto, pero con márgenes de corrección todavía disponibles. En el segundo índice, este subió de 72 a 85 puntos y marcó el cruce abrupto del umbral crítico, producto de un shock político y social como lo explicamos en aquella vez. Y este tercer índice tiene 87 puntos y no revierte la crisis, lamentablemente la consolida. Esto es clave entenderlo. No estamos viendo una caída acelerada, estamos viendo algo más peligroso. Una estabilidad dentro del riesgo crítico. El sistema no mejora, pero tampoco colapsa. Funciona, pero lo hace bajo fragilidad estructural. Empecemos con la seguridad. Sí, los homicidios han disminuido de forma estadística entre un 30 y un 40% durante el 2025. Es un dato real y sería irresponsable negarlo. Pero el índice no se queda ahí, porque mientras los homicidios bajan, las desapariciones aumentan. Más de 40 personas desaparecen cada día, con niveles de impunidad superiores al 90%. Y desde la lógica del índice, una desaparición pesa más que un homicidio aislado, porque implica control prolongado del territorio, administración del miedo y silencio impuesto. A esto se le suma la concentración territorial de la violencia, como en Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Baja California y Veracruz. No es violencia dispersa, es violencia estratégica. Uso de explosivos, drones armados, bloqueos, extorsión sistemática. Por lo tanto, la reducción de homicidios no va a recuperar la soberanía territorial. Por eso, la seguridad no corrige el índice, solo evita que colapse, por ahora. Pasemos a la economía. Aquí ocurre algo similar. No hay crisis financiera abierta, no hay hiperinflación, no hay colapso inmediato, pero hay una contracción subyacente. Hay una caída del consumo, hay un desplome de la inversión pública y hay una retracción sostenida de la inversión privada. Una economía que no colapsa también puede erosionar gobernabilidad, porque deja de amortiguar esas tensiones sociales. La estabilidad macroeconómica sin crecimiento real no genera legitimidad. Y hacia 2026 se suma un factor adicional, la presión externa, la revisión del TEMEC y los condicionamientos no económicos. La economía no estabiliza el sistema, solo pospone el conflicto. Ahora, uno de los puntos más delicados, la soberanía operativa. México no ha perdido soberanía formal, pero sí ha perdido margen de decisión autónoma. Extradiciones aceleradas, operaciones opacas, vuelos de vigilancia, participación directa, participación directa de agencias estadounidenses. Todo presentado como cooperación. Pero cooperación bajo presión es cooperación coercitiva. Estas concesiones reducen tensiones externas, pero debilitan la autoridad interna del Estado. Y desde la lógica de este índice, la erosión de soberanía operativa es uno de los factores de riesgo más severos y por supuesto persistentes. A esto se suma el colapso narrativo, porque el poder no se sostiene solo con fuerza o con recursos.
se sostiene con la confianza mínima en la palabra del Estado. Y es que entre noviembre de 2025 y enero del 2026, esta confianza se quebró. No por un error aislado, sino por una secuencia acumulativa de contradicciones, de desinformación verificable y de evasión de responsabilidades. Y cuando el Estado pierde el control del relato, cada decisión posterior pesa el doble. La narrativa entonces deja de compensar la realidad, y sin narrativa creíble, la gobernabilidad se vuelve defensiva. Entonces, ¿qué significa realmente un índice de ingobernabilidad nacional de 87 puntos sobre 100? Bueno, pues significa esto: que México sigue funcionando, pero funciona mal distribuido. Ninguna dimensión como la económica, la de seguridad, colapsa por sí sola, pero ninguna es lo suficientemente fuerte para compensar a las otras 5. La gobernabilidad existe, pero depende de contención, de concesiones y ausencia de eventos catalizadores. Eso no es estabilidad, es un equilibrio precario. Y en este escenario, eventos pequeños pueden tener efectos enormes. El margen de error es mínimo. Y en el corto plazo, el escenario base es continuidad tensa. El país se mantiene en el rango crítico del índice. La mejora estructural es poco probable, sin recomposición política real. El mayor riesgo no es lo que ocurra, es lo poco que el sistema puede absorber cuando una crisis ocurra. Un nuevo episodio de desinformación, como lo hemos estado viendo. Una operación más extranjera no reconocida. Otro choque bilateral. O un evento simbólico de alto impacto. Cualquiera de estos puede empujar al sistema a una crisis abierta. Cierro con esto. El tercer índice de ingobernabilidad nacional no afirma que México haya colapsado. Afirma algo más incómodo: que México ya ha aprendido a vivir dentro de la crisis. Y vivir en la crisis no es una solución, es una pausa peligrosa. Muchas gracias y por favor síganos en las redes sociales. Y si quieren un informe mucho más preciso, está el tercer índice de ingobernabilidad con casi 20 cuartillas en el Substack. Gracias.